Bien, decía Teshmaya. Estamos, como vemos, la última perashá del Sefer Bereshit, Sefer Yashar, el libro recto, porque es de los hombres rectos, Abraham, Isaac y Jacob. Y las Shevatim también, las tribus, Yosef y todos los hermanos, son los hombres rectos. Bueno, está escrito en la perashá, que se acercaban los días de Jacob para morir. Y entonces le anuncian a Yosef. Lo anuncian a Yosef. Jacob ya le había dicho prometer a Yosef que lo entierra en la tierra de Israel, no en Egipto. Y después de esto, Jacob envía a Yosef, lo manda a llamar. Dice el versículo, veía Jared de Barim a él, y fue después de estas cosas, de estas palabras, Vayomerle Yosef, le dijeron a Yosef, Ine abija jolé. He aquí que tu padre está enfermo. Y fue una noticia bomba. Apareció en todos los diarios de Egipto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nunca una persona se enfermó. Nadie. Fue el primer enfermo del mundo, Jacob. ¿Por qué? Ahora nos va a explicar. Nos va a explicar, acá el Rav Shalom Olovitz nos va a explicar, y si no nos explica todo, vamos a agregar algo, pero en nombre de él, porque yo escuché todo esto en nombre de él, lo escuché, así que si no está todo escrito acá en el libro, lo que me acuerdo vamos a agregar. Hace falta entender por qué Jacob encargó este trabajo a una persona y no le dijo, en el momento que se encontró con él, no le dijo que estaba enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo por un intermediario? Nos dice el Kerem Zvi. Kerem Zvi, así es el nombre del libro, explica esto de acuerdo a una alajá que vamos a encontrar con un relato. Vamos a descubrir esa alajá. Acá pasó esto sucedió con una mujer joven que se encontraba junto a la cama de su esposo enfermo. Y el esposo estaba agonizando, lo aleno. El esposo, que sabía que él en cualquier momento se separaba del mundo, le dijo a la esposa, llorando, yo ahora voy a la tumba. Ya sabía él, voy a la tumba y tú te vas a quedar aquí. Yo estoy seguro que apenas yo cierre los ojos, enseguida tú te vas a casar con otro hombre. Por eso tienes que jurarme ahora que después de que yo muera, no vas a casarte con ninguna otra persona. Un poco egoísta este hombre, ¿no? Una mujer joven. La mujer no podía contradecir a su esposo, que estaba agonizando. Y entonces le juró, o le prometió, que ella iba a cuidar sus palabras y no se iba a casar después de que él muera con nadie. Durante toda la vida no se iba a casar. Después de que falleció el marido, la viuda, la viuda joven, quiso levantar el duelo. Bueno, no quiso levantarlo, lo levantó después de unos días, lo levantó, ¿no? 7 días, 30 días, el duelo por el esposo, lo aleno, termina en 30 días. No es un año como por otros familiares. Y quería casarse otra vez, abrir una página nueva en su vida. Era una mujer joven, pero había una promesa que ella hizo a su marido antes de morir, y que esto era como un freno que tenía delante. Así surgió la pregunta si una promesa como esta, que se da en un momento de presión,
¿Por qué? Porque la otra persona está con una pierna aquí, una pierna allá. Si esto obliga a la mujer a cumplir, a cumplir esto y quedar viuda y sola durante toda la vida. Esta pregunta la contesta el Ramá en el Shulchan Aruch, y así dijo: una mujer que promete a su marido estando enfermo, de que no va a casarse después de su muerte, o al revés, un hombre que le jura, le promete a su mujer, o quien le hace una promesa a un enfermo, la promesa que sea, a un enfermo terminal, la promesa que sea, si esto lo hicieron por, vamos a decir, para que el enfermo no se ponga mal, para que el enfermo no sufra más de la cuenta, ya está sufriendo, va a morir, pero que no sufra más. Entonces, esto se llama una promesa hecha en forma, vamos a decir, sin elección. Una promesa que la hizo con lo que se llama en hebreo ones. Ones es cuando uno hace algo no por voluntad, lo hace en forma obligada. Pero si esto lo hizo por, por cualquier otro motivo, por propia voluntad, entonces esto es como una promesa y tiene que cumplirla. Encontramos en esto que la mujer no quería. Ella, ¿por qué prometió? Prometió porque el marido le pidió y para que el marido no sufra, el marido está agonizando y que no se ponga mal en ese momento. Por eso se considera que es una promesa forzada y no está obligada a, ella puede casarse con otra persona. Por supuesto, después que pasa el duelo se tiene 7 días, después tiene un mes y después ya puede pensar en casarse con otra persona. De acuerdo a esto, podemos explicar la conducta de Jacob Avinu. Jacob Avinu, él, ¿por qué? ¿Por qué le manda a decir a Yosef por otra persona que está enfermo? Y no lo hace él mismo cuando estuvieron juntos. Porque cuando se acercan los días de morir para Jacob y él está ya agonizando, Jacob le pide a Yosef que le prometa o que le jure que va a enterrarlo en la tierra de Israel. Y Jacob sabe muy bien que si Yosef sabe que él está enfermo y que está agonizando, entonces él va a prometer, pero va a ser una promesa forzada para que Jacob no se sienta mal. Y entonces después puede liberarse de la promesa. ¿Por qué? Porque no fue una promesa hecha por voluntad, sino para evitar que el padre se ponga mal. Por eso, por eso Jacob le hace lo hace prometer antes. Lo hace prometer antes de que Yosef sepa que está enfermo. ¿Para qué? Para que la promesa sea por voluntad. Por eso Jacob hizo esto con mucha sabiduría. Primero, primero que nada, le hace prometer a Yosef que lo va a enterrar en Egipto y solamente después le hace llegar la noticia de que está enfermo y lo manda con otra persona, por supuesto. En el Midrash, en el Midrash discutieron nuestros sabios quién fue que le dijo a Yosef, quién le anunció a Yosef la enfermedad. Rabbi Meir dijo que Yosef lo supo por Ruach HaKodesh. Y si lo hubiera sabido por Ruach HaKodesh, entonces lo hubiera sabido antes, cuando le pidió prometer, se lo hubiera sabido. Digo yo, no está escrito aquí. Rabbi Uda dijo, ahí en el Midrash, que la información fue por medio de, a ver, Bilá, Bilá, una de las esposas de Jacob, que ella lo atendía a Jacob. Rabí Nehemia dice que la noticia la dio Binyamin, y hay quien dice que fue Menashe. ¿Por qué? Porque Yosef había puesto a Menashe para atenderlo a Jacob, al padre. Lo puso a Menashe. Pero también hay quien dice que fue Efraín.
porque Efraín estudiaba Torah con Jacob todos los días. Y hay quien dice que fueron los sirvientes de Yosef, que ellos también atendían a Jacob, o sea que no sabemos quién lo dice. Pero la versión más fuerte es que fue Menashe. Esa es la versión más fuerte. Así siempre escuchamos que fue Menashe. De una forma o de otra, hace falta entender por qué, por qué, por qué le dijeron a Yosef, por qué le dijeron a Yosef, mira, tu padre está enfermo. Porque nosotros sabemos que malas noticias no se dan. No se dan malas noticias. Yo no puede venir una persona y decir, ¿saben lo que pasó? Eh, Rusia empezó a tirar bombas atómicas y dentro de 2 horas no quedamos nadie. No se dan malas noticias. No se dan malas noticias. Cuando lo aleno, una persona se va del mundo, no se cuenta eso a otras personas. Si la persona se enteró por algún camino o por algo, sí, pero yo no puedo venir a decirle a alguien, ¿sabes qué? Mira, tú no sé qué se murió. No, no se hace, eso no se hace. No se hace. Que se entere por otra persona, no por mí. No somos, no somos transmisores de malas noticias. Por eso, como es una costumbre que no se da, sino se hace por señales, se da como indirectas para que la gente se dé cuenta. No se dice cuando hace falta decirle a alguien, hace falta a alguien, a veces hay que decirle algo. Alguien se lo tiene que contar a una persona. Cuando un familiar pasó algo, alguien le tiene que contar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace en forma un poco indirecta. Y en la Gemara, en el Tratado de Pesajim, nos cuenta sobre el momento en que Rab Kahana se enfermó y que mandaron los sabios a Rabbi Yoshua, el hijo de Rabidi, para que lo visite y vea cómo está. Cuando Rabbi Yoshua, el hijo de Rabidi, llegó a verlo a Rab Kahana, él le dijeron que estaba enfermo ya y que le dijeron que el enfermo ya estaba en el otro mundo, ya estaba en el mundo de la verdad. Entonces Rabbi Yoshua se rasgó las vestiduras y le metió las vestiduras para adentro. La rotura, que no se vea para que los sabios que lo mandaron a ver cómo estaba Rab Kahana, no lo vean, lo van a ver con la ropa rota y enseguida van a saber que Rab Kahana se murió. Entonces él no puede dar esa noticia. Después de esto, llegó al Betamidrash y sus ojos derramaban lágrimas. También se metió para adentro. Los sabios le preguntaron, ¿acaso ya falleció Rab Kahana? Y Rabbi Yoshua, ¿qué contestó? Ana lo jamena. Yo no dije nada a ustedes. Yo no le dije nada a ustedes sobre la noticia amarga. No lo dije en forma explícita. Solamente les permití a ustedes que entiendan por su propia cuenta. ¿Esto por qué? Porque no se dan malas noticias. Como está escrito, Umotzidi va u kesil, que el que trae una mala noticia es un tonto. Así dice en el Mishle, los proverbios de Shalom Amelech. Otra cosa hace falta entender. ¿Por qué? ¿Por qué el que viene con la noticia, el que dice que Jacob está enfermo, dice Ine? Ine es como una expresión de mira, o en todas las traducciones dice he aquí. He aquí, nosotros no hablamos así. No sé si alguien habla así. Yo no hablo así. ¿Ustedes dicen he aquí? No, nadie dice he aquí. Si alguien dice he aquí, que levante la mano, pero no creo que nadie diga he aquí cuando pasa algo. A ver, alguien dice he aquí. La traducción dice he aquí. Así dice casi todas las traducciones. Cuando dice ine, dice he aquí. Pues nosotros no usamos esa expresión. Nosotros decimos mira, por ejemplo, para que una persona preste atención. Y así está escrito, ine. Y nuestros sabios dicen en el Midrash
que esto es, que la palabra ine, mira, es una expresión de alegría. Y pero ¿cómo? Mira, mira, tu padre está enfermo. Es una expresión de alegría. ¿Cómo, qué significa eso? Le van a informar a Yosef que el papá está enfermo y se lo dicen esto con alegría. No se entiende. Y yo conozco una persona que dice, mira, a lo mejor alguien se murió. Y entonces yo le pregunto, a lo mejor, ¿cómo a lo mejor? A lo mejor alguien se murió, a lo peor alguien se murió. Pero bueno, hay gente que habla así. Bien, no nosotros. Bueno, vamos a tratar de entender por qué, de acuerdo a nuestros sabios, la palabra ine es una palabra, es una expresión de alegría. Y cómo puede ser que le digan con una sonrisa, vino el mensajero y con una sonrisa le dice, ¿sabes qué? Yosef, tu papá está enfermo y se empieza a matar de la risa. Y Yosef también se ríe, no, Yosef no se ríe. Bueno, se tiene que reír porque ine es alegría. ¿Qué dice en el Midrash sobre esto? Que desde el día en que se crearon los cielos y la tierra no hubo ninguna persona enferma, sino que una persona iba por el camino o estaba en la calle, en el mercado, estornudaba y el alma se escapaba. Uno hacía chis y al mundo de la verdad. Ya. Así salía su alma, por más que se agarraba, no se tapaba la boca, pero igual, el alma se salía igual. Hasta que vino y le pidió a Hashem, le pidió piedad. ¿Y qué le dijo? Señor del mundo, no tomes mi alma hasta que yo pueda hablar con mis hijos, aconsejar en mi casa, hasta que yo arregle mis cuentas, pague mis deudas, arregle todos los asuntos, hasta que haga teshuvá, que no una persona estornuda y se muera. Esto no puede ser, hace falta un poquito un arreglo, hace falta alguna cosa. Y Hashem le dijo, está bien, voy a empezar contigo. Y entonces dijeron, Ine, tu padre está enfermo. Eso fue. Por eso salió en todos los diarios. El padre está enfermo, porque las personas no se enfermaban, se morían directamente. Jacob es el primero que se enferma. Alguien me va a preguntar, ¿y Ismael se enfermó? ¿Alguien me lo va a preguntar? ¿O nadie me lo va a preguntar? ¿Sí? No, no me lo van a preguntar. Pues yo lo dije que me lo van a preguntar. No me lo van a preguntar. ¿Alguien me va a preguntar? ¿Ismael se enfermó antes? Nadie me lo va a preguntar. Bueno, pero Ismael se enfermó antes y no se murió. El Mirage está hablando de una enfermedad que provoca la muerte. Nadie se enfermó y murió por esa enfermedad. Él se enfermó, alguien se enfermó y punto, se enfermó y se curó. Pero una persona que se enferme y que se muera por la enfermedad, el primero fue Jacob vino. ¿Qué pasa, señora Cindy? ¿Está haciendo ejercicios o quiere decir Rap, algo? y por medio de muertes violentas se habían, ¿no? Por guerras o algún conflicto. De eso sí, que había. Eso puede ser. Hubo guerras. Abraham vino, tuvo guerras. Eh, Caín mató a Abel, ¿sí? ¿Quiénes sufrieron de sus ojos? ¿Quiénes? Señorita Sami, ¿quiénes sufrieron de sus ojos? Isaac. Jacob, no sé si Jacob. Isaac seguro. Isaac sabemos que estuvo ciego. Ujú. Señorita Sami, ¿qué está preguntando, por favor? Rab, es que en la parasha dice que Isaac también tenía problemas en su vista. Y digamos que con Isaac. respecto a Jacob, perdón, Jacob, y con respecto a Isaac, pues se dice que hay varias explicaciones que fueron las lágrimas de los ángeles los que hicieron
a debilitar a su hijo. Isaac, sabemos que En en el la caso Kedat de Isaac, en Jacob, el sacrificio, sabemos que en el sacrificio de Isaac, los ángeles lloraban cuando vieron lo que pasó y que unas lágrimas cayeron sobre los ojos de Isaac, y eso fue que los ojos se le fueron deteriorando a mayor velocidad. Sobre Jacob, no sé, después vamos a buscar. Me dices dónde está y lo buscamos después. Pero bueno, Listo, sí, señor. decimos entonces que Jacob fue el primero. Hashem le dijo, tú vas a ser el primero que va a tener esta experiencia de enfermarse y después morir con esto. Como está dicho, que después de estas cosas, después de todas estas cosas, después de lo que Jacob le dijo, le pidió a Hashem, le dijeron a Yosef, mira, tu padre está enfermo. Y escucharon estas cosas todos los reyes de la tierra y se preguntaron que no hubo una cosa así desde el día que se crearon los cielos y la tierra. Por eso, a ver, le fija Hayab Adam, Lomar, por eso, cuando una persona estornuda, ¿qué le decimos? Salud. Salud. ¿Por qué salud? Para que no se muera. Le decimos salud. Y esto ya viene de Jacob vino. En, Mm, en hebreo, en hebreo hay personas que dicen Haim Tovim, que tenga vida buena. Hay personas que dicen la briut. ujú. La briut es también para la salud. Pero en español decimos salud. ¿Y por qué decimos salud a la persona que se estornuda? ¿Por qué a la persona que tose no le decimos salud? A la persona que se descompuso y fue al baño no le decimos salud cuando sale del baño. No, solamente a la persona que estornuda le decimos salud. ¿Por qué? No sé, pregúnteselo a Google. No sé por qué. Eh, ¿Por qué? Porque Shenefaj Mavet, para transformar esta muerte en vida. Como está dicho, Atishotab, tu estornudo, Teel Or, que este estornudo de luz. Así está escrito, no sé dónde, no me dice aquí dónde. Estudiamos entonces que con la enfermedad de Jacob, una persona va a estornudar y no se le va a salir el alma en forma repentina, como pasaba antes, sin que ahora tenga tiempo para escribir un testamento o para separarse de su familia, para confesarse, para hacer teshuvá, para arrepentirse. Y por eso Jacob vino y Palel Jacob Sheadam Yehele Lifne Moto Beyahush Sheu Omed. Por eso Jacob vino reza. ¿Para qué? Para que la persona que está frente a ese momento, que sienta que está por separarse del mundo. ¿Para qué? Para que pueda prepararse a sí mismo para su camino, su último camino y para su viaje a la eternidad. Encontramos entonces que la enfermedad de Jacob tiene alegría. ¿Por qué? Porque ahora Jacob puede prepararse para lo que viene. Si no hubiera sido por esto, Jacob estornudaba y chao, se fue. O cualquier otra cosa, se enferma de lo que sea y se va en el momento. En cambio, acá se enfermó, tuvo tiempo para bendecir a sus hijos, tuvo tiempo para aconsejar a sus hijos, como está escrito que le dijo, ahora yo le voy a contar qué va a pasar en el final de los días. Pero después no se lo contó. Hashem no quiso que lo cuente. Él dijo que le iba a contar, pero Hashem le quitó la profecía en ese momento para que no lo cuente. Y por cuanto que se recibió la tefilá de Jacob, es señal de alegría. ¿Por qué? Porque antes de la muerte él puede hablar con sus hijos y puede transmitirles en forma explícita todo lo que él necesita dejar en sus hijos, todo el consejo que él tiene que dejar, toda la enseñanza que él tiene que dejar. Esto es motivo de alegría. Otra cosa podemos explicar, que por cuanto que hasta él, toda persona, no hubo persona enferma en el mundo, no había posibilidad de
recordar en forma de señal. A ver, ¿qué quiere decir acá? Loita el Sherut Leaskir Zot Bederes Remes Kevan Shei Efshar Lirmos al Dabar Shelo Era Meolam. Dice, no se podía señalar que una persona está enferma porque no había forma de señalar una cosa que no existió nunca. ¿Por qué? Porque hasta ahora ninguna persona sabía cuándo iba a morir. La persona se moría en forma repentina. Por eso, por eso, em, por eso le dicen en forma clara a Yosef, se lo dicen en forma especial, que el padre está enfermo. Ahora no hace falta decírselo en señal, porque ahora hay tiempo para encontrarse con Yosef y puede él saber que tiene que llevar, él lleva a los hijos con Yosef para que le den la bendición y después van todos los hermanos. Dijeron nuestros sabios, también en el Midrash, que toda la alabanza de Yosef fue, toda la alabanza de Yosef, Kol Shivchot Shel Yosef, Shaya Maflig al Kevod Aviv, Belonis Nas, toda la alabanza de Yosef fue tan grande porque él nunca entró a ver a su padre, en ningún momento entró a verlo, a pesar de todo el honor que él le brinda al padre, pero él no entró a verlo al padre. Dijimos, creo que dijimos el otro día, que él se encontró con el padre en el momento que el padre llega a Egipto, y ahí el padre parece que ahí en ese momento el padre le dice que no lo entierre en Egipto. El padre vino acá, pero cuando él se muera, lo tiene que llevar a Israel. Y la próxima vez que se encontró fue ahora, cuando el padre se enfermó y el padre va a morir. Y en los 17 años no lo vio al padre. ¿Por qué no lo vio? Dice, porque si él hubiera ido en otras oportunidades a ver al padre, hubieran dicho, primero le hubieran dicho que el papá está enfermo. Y él no sabía de esto, por eso se lo informaron ahora. Pero, ¿cuál es la rectitud de Yosef? Que él no quiso reunirse con su papá en esos 17 años para que, para que nadie sepa. Él le podía decir, ¿cómo te hicieron esto tus hermanos? El padre podía preguntarle esto y los podía maldecir a los hermanos. Yosef no quería que el padre maldiga a los hermanos. Él no podía mentirle al padre. Si el padre le decía, ¿qué pasó? Le iba a tener que contar. Yo sé, yo sé la rectitud de papá. Yo conozco la rectitud de papá, dijo Yosef. Y toda palabra de él, toda cosa que él diga, es como un decreto. Si él dice va a pasar tal cosa, va a pasar tal cosa. Él le dijo a Labán, Imasher Timsa, si encuentras tus dioses, no va a seguir viviendo. Y por eso mamá murió. Así dice Yosef. Y yo ahora voy a decirle a mi papá que maldiga a todos mis hermanos y la maldición se va a cumplir. Se va a destruir todo el mundo. Que el mundo no se creó sino por las tribus, por 12 tribus. Por eso, por eso Yosef no iba con el papá en ningún momento. Hay que pensar, después de que estuvo 22 años separado del padre y lo vio de vuelta, otros 17 años no lo vio. Yosef estaba en la capital, no sé, el Cairo, no sé dónde era, Egipto, y Jacob estaba en Goshen. Bueno, ahora dice acá, Raúl Levinstein, Shulita, dice que a todos se nos van a parar los pelos. Así que nos vamos a volver todos punk. Tisamarna Searot Arrosh. Se van a parar los pelos a la cabeza al ver la grandeza tan grande de ellos, grandeza tan grande, ya no sé ni hablar, la grandeza, super grandeza de Yosef Atzadik.
durante 22 años, yo lo dije antes, no tuvo el mérito de ver a su padre, de estar con su padre, que tanto amaba. Y como dijeron nuestros sabios en el Midrash, Tanjumá, que esto era el amor que tenía por el padre, al no verlo, era como la muerte, directamente. Así era el amor entre Jacob y Yosef. ¿Por qué? Porque Kamaim Apanim Kamaim Apanim Lapanim Ken Lev Adam Le Adam. Así está escrito en el Mishle. Como el agua que reflejan los rostros, así es el corazón de la persona. Era un amor tan fuerte que el hecho de que estén separados para los dos, no solamente para Jacob. Jacob sabemos que estuvo de luto 22 años. ¿Por qué? Porque él no estaba seguro, no estaba seguro. Profecía no tenía, esos 22 años no tuvo profecía porque estaba triste. Pero él no estaba seguro si Yosef estaba muerto realmente o no. Él no estaba seguro. Por eso él estuvo todo el tiempo de luto. Y vamos a imaginar ahora que, y por supuesto Yosef también, Yosef también él estaba desesperado por ver al padre. Y vamos a nosotros a imaginar que Yosef le diga al padre en ese momento, a ver, no dice acá. Natan leaniach she Yosef eshiv leaviv beotamida. Ah, estamos seguros que el sentimiento de Yosef hacia el padre era el mismo que el padre tenía sobre Yosef. Pero, a pesar de todo ese amor tan grande, él se cuidó durante 17 años de no estar a solas con Jacob ni un segundo. Todo esto con la sospecha de que Jacob aproveche la oportunidad. ¿Para qué? Para preguntarle la pregunta obligada. ¿Dónde desapareciste durante 22 años? ¿Cómo es que desapareciste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste a Egipto? Y Yosef ahora está obligado a contarle. Está obligado a hablar la Shonara, maledicencia, y decirle que los hermanos lo vendieron a los árabes. Y esto va a provocar que Jacob maldiga a los hermanos. Una maldición tremenda. Lo aleno. Para entender la entrega de Yosef que evita un encuentro personal con su padre, vamos a pensar en las palabras de nuestros sabios en el tratado de Kala Rabatí. Así se llama el tratado. Ahí está escrito, a ver, Retzoneja, o Ratzon Jabereja, mi pene Ratzon Shamaim, dice que uno tiene que dejar su voluntad y la voluntad de su compañero por la voluntad del cielo. Que así encontramos en Jacob Avinu, que no besó a Yosef su hijo. No lo besó. Cuando se encontraron, no lo besó. ¿Por qué no lo besó? Creo que lo dijimos. ¿Por qué Jacob no lo besa a Yosef? Ahí dice que, creo que Rashi dice que ese momento era el tiempo de Kriyat Shema. Ah, pero si era el tiempo de Kriyat Shema, para Yosef también era el tiempo de Kriyat Shema. Y sin embargo, Yosef lo abraza al papá. ¿Cierto? El tiempo que Kriyat Shema es para los dos, no para uno solo. Creo que lo dice acá o lo dice cuando Binyamin. Cuando se abraza con Binyamin. No, no. Cuando se abraza Yosef con Jacob. Pero Yosef llora sobre el cuello de Jacob, o lo besa, no sé si lo besa, no sé, pero Jacob no lo besa. ¿Por qué no lo besa? A ver, todos que están calladitos y tienen ganas de hablar, ¿dónde están? Yo, David, no. No lo besa porque lo primero que él hizo fue agradecerle a Hashem por haber visto a su hijo. Lo primero Esto es lo que que, dice, según esto es él, lo que dice Rashi. Eso es lo que dice Rashi
Esto es lo que dice Rashi, que por eso él dice Kriyat Shema, no porque era el tiempo de Kriyat Shema, sino porque con el Kriyat Shema él le agradece a Hashem. Muy bien, esa es una respuesta, pero acá tenemos otra. ¿Por qué no lo besa? Pensó, Jacob vino pensó, que, que por cuanto que Yosef, sabemos, estaba en el destierro, y que Yosef era muy hermoso, sabemos que la esposa de Potifar estaba desesperada por él, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pensó Jacob? Yo tengo un hijo muy bonito, tenía 17 años cuando se fue, ¿cierto? Y bueno, entonces las mujeres van a desear estar con él, y él puede caer en pecados muy graves. Por eso Jacob, santo y puro, no quiso besar a su hijo tan querido, y que estuvo alejado tanto tiempo, 22 años, porque pensó que otras mujeres pecaron con él, o que él pecó con otras mujeres. Y nosotros podemos pensar que Yosef entendió bien por qué el padre, que tanto ama, evitó besarlo. Yosef entendió. Yosef también sabía que un encuentro, en el encuentro el papá tenía los cuatro ojos abiertos. Y él podía contarle al padre que él pasó la prueba con la esposa de Potifar. Y él se cuidó de la impureza, mantuvo su pureza durante todos los años que estuvo en Egipto. Dijimos que podía contarle, no le contó. Pero tal vez Yosef, él dejó, dejó todos los cálculos y se fortaleció en la sobre la voluntad natural de encontrarse con su padre, de abrazarse con su padre, de besarse con su padre. También no le quiso contar todo eso que pasó. Eh, Tal vez con eso iba a conseguir que el padre lo bese. Pero todo esto para no hablar de los hermanos. ¿Por qué? Porque el empezar a contar las cosas iba a provocar que tuviera que hablar de los hermanos y esto no se lo iba a permitir. En el libro Mamre Shlomo, ahí nos trae las disertaciones de Rabbi Shlomo Arrechbi y nos cuenta que, a ver, Shemerase Natan Larot Gam et Gedulatot, que también esto nos muestra la grandeza de Jacob vino. ¿Por qué? Porque toda persona, por naturaleza, él se interesa se interesa por la vida de sus hijos. Y más, después de no haberse encontrado, no haber hablado con él durante tantos años. Entonces, no hay duda que Jacob, también él estaba lleno de preguntas después de tantos años a su hijo querido, que pasó, ¿qué pasó durante todos estos años? Y de pronto se lo encuentra y es el rey de Egipto. ¿Cómo puede ser? Y quiere saber, Jacob quiere saber, es algo natural. Imaginemos una persona cualquiera, como todos nosotros, que quiere, quiere sentarse con tranquilidad con su hijo y escuchar de él todo lo que le pasó en el último tiempo, cómo sucedieron las cosas, cómo este jovencito hebreo que llegó a una tierra extraña, cómo avanzó, cómo subió por la escalera, cómo trepó, como dicen algunos, ¿no? Cómo trepó, cómo tuvo tanto éxito hasta convertirse en el virrey de Egipto, el virrey del imperio más grande del mundo. ¿Cómo consiguió eso? Un jovencito, 17 años que tenía, desapareció de la vista del padre. ¿Qué pasó? Pero Jacob, él cerró su boca y no preguntó nada. ¿Por qué?
porque nuestros Avot Kedoshim, ellos no acostumbraban a investigar el pasado. No investigaban el pasado, ellos ponían su vista solamente en el futuro. Lo que pasó no se puede cambiar. Como decimos nosotros, pasado pisado, así decimos. No sé si decimos así. Pasado pisado, ¿no? No, eso en la Argentina decimos pasado pisado. Pero lo que pasó, pasó, ya está. Por eso, lo que ahora nosotros podemos hacer es mirar hacia adelante y ver de qué manera vamos a ir hacia adelante para avanzar cada día un poquito más. El Admur, Rabí Isahar Dov Mibels, él acostumbraba a juntar a todos sus hijos una vez por semana y escuchar de ellos todo lo que habían estudiado en el último tiempo, que los hijos le cuenten todas sus cosas. Nosotros aprendemos de Yosef y de Jacob, qué importante, lo sabemos porque leemos el Pirkei Avot y en el Pirkei Avot leemos que no hay nada más importante que el silencio. Así lo dicen los sabios, los Tanaín del Pirkei Avot, que eran tan estudiosos y que sus palabras eran fuego, pero ellos mismos dicen que no vieron algo mejor que el silencio. Al final del primer capítulo del Pirkei Avot está escrito, no sé si Rabán Gamliel o Rabí Shimon ben Gamliel, dice que durante toda la vida no encontró algo mejor que el silencio. Y vemos esta cualidad en Jacob, vemos esta cualidad en Yosef. El hijo primogénito del Rebbe de Belz, Rabí Aarón mi Belz, él, en esas entrevistas que hacían con el padre, él acostumbraba a no decir una sola cosa, ni una sola cosa, a pesar de que él era un sabio muy grande, tenía una grandeza en Torah impresionante, él no hacía escuchar una sola palabra de Torah y dejaba que los hermanos hablen. ¿Y qué hacía? Se sentaba con una piedra y escuchaba lo que decían los hermanos, todo en silencio, no decía nada, ni sí, ni no, ni nada, nada de nada. Todo esto era muy asombroso, ya dijimos, era un sabio muy, pero muy grande. ¿Y cómo podía ser que nunca hablara, nunca dijera nada, agregar alguna cosa a lo que decían los hermanos, agregar algo o aportar alguna cosa? Y el padre aceptaba su costumbre, lo aceptaba, sabía que era muy estudioso y aceptaba lo que él hacía. Y no le preguntaba tampoco, no le preguntaba por qué él se quedaba callado todo el tiempo. Pasaron muchos años y en una de esas entrevistas semanales, cuando todos hacían escuchar las palabras de Torá, de repente Rabí Aarón abrió su boca y se mezcló con los hermanos y habló, habló sobre sus conocimientos de Torá. Queda además, queda además decir que todo esto despertó el asombro del padre y de los hermanos, todos estaban asombrados de que de repente, después de años, años y años, el hermano mayor habló y todos preguntaban, Manishtana, Ashabu hace, ¿qué cambió esta semana de todas las semanas? Todos, nadie sabía. Y le preguntaron a Rabbi Aarón qué fue lo que provocó cambiar su costumbre tan, tan larga y de repente hablar. ¿Qué dijo Rabbi Aarón? Él le contestó al pedido del padre y de los hermanos y les explicó por qué hasta ahora se había quedado callado y por qué ahora sí abrió la boca, le pareció bien hablar ahora. Y dijo así, Rabbi Aarón, él
el hijo del Rebbe, él quedó huérfano, muy joven, y fue el único hijo de la madre que falleció en sus mejores días. Y después de eso, después de la muerte de la madre, el padre, el Rebbe, se casó de vuelta y tuvo 3 hijos y 4 hijas. Pero de la primera esposa, él era el único hijo. Durante estas entrevistas semanales que tenían, la mamá, la madrastra de él, ¿sí? No era la mamá de él, era la mamá de los demás, la segunda esposa del Rebbe. La mamá, la madrastra de Rabbi Aarón, siempre estaba presente en en las, en las entrevistas que el padre tenía con los hijos. Y ella estaba presente escuchando las palabras de Torá del padre, junto con el padre. Estaba la madre también, la esposa estaba escuchando a los hijos hablar de Torá. Por eso pensó Rabbi Aarón que para, para que la satisfacción de la esposa del Rebbe sea completa, que solamente escuche a sus hijos hablar y no a él, porque él era hijo de otra mujer. Y si él mostraba tal vez más o menos capacidad, lo que sea, lo que mostrara, la esposa no iba a tener una satisfacción completa. Por eso él no abrió su boca. Pero ese día, en forma que salió de lo común, la esposa del Rebbe no estaba en la ciudad y por supuesto no estuvo presente en la entrevista. Por eso Rabbi Aarón, él no cerró su boca, no cerró su manantial de Torah y habló sin problemas. ¿Por qué? Porque no estaba la madrastra ahora para que tal vez se ponía mal si veía que él, que no era el hijo de ella, hablaba muy bien y tal vez hablaría, tal vez, no sabemos, tal vez hablaría mejor que los hijos y eso no le haría sentir del todo bien. Cuando este relato llegó a los oídos de Rabbi Gedalia Eisman, él, él se emocionó mucho y ¿qué hizo? Empezó a caminar por su cuarto, ida y vuelta, y después de unos minutos dijo Rabbi Gedalia en voz alta: ¿cuánto nosotros aprendemos? ¿Cuánto necesitamos saber de para poder llegar a la categoría tan elevada de poder callarse durante años? ¿Para qué? Para no provocar una, una sensación un poco no tan agradable a una persona. ¿Cuánto, cuánto hay que aprender? ¿Cuánto necesitamos nosotros saber? ¿Qué manera nosotros hablamos hasta por los codos, como se dice, ¿no es cierto? Pensar si alguna palabra que decimos puede causar alguna cosa no grata a alguna persona. Dejamos a Rabbi Shlomo Levin, no, también es Rabbi Shlomo Levinstein, ahora habla sobre Rabbi Chaim Kanievski. Está escrito en un versículo: ayer la casti miyad de morí, bejarbi ubekashati. Ubekashti. Está escrito en la Perashá, cuando Jacob, él cuenta a sus hijos, cuenta las tierras que conquistó, las tierras donde vivió, y dice: las que tomé en manos de Lemorí con mi espada y con mi arco. Y el Targum Onkelus dice, traduce, Betsaluta, con mi tefilá. Porque nunca vimos a Jacob con espada y arco. Pero tefilá, Jacob sí hizo tefilá. Nos cuenta acá, Rabbi Shlomo Levinstein sigue contando, acá era un libro sobre Yosef, y acá es un libro que habla sobre Rabbi Chaim Kanievski. La fuerza de la tefilá
lo sabemos que es una fuerza muy grande, pero cuando hacemos tefilá no nos acordamos. No siempre nos acordamos, yo por lo menos, yo no me acuerdo cuando estoy haciendo tefilá que la tefilá tiene una fuerza tan grande. Y a veces hacemos tefilá como por costumbre. Y el que sabe cuál es la fuerza de la tefilá puede cambiar toda su vida. Así nos dice Rabbi Chaim Kanievski. ¿Quién como nosotros? ¿Quién no quiere, quién no quiere tener el mérito, como el mérito que tuvo Rabenu, Rabbi Chaim Kanievski? ¿Qué podemos decir? Está bien, él tenía un papá muy grande. El papá era gadolador, Rabbi Yaakov Israel Kanievski, el Stapler, era gadolador. Y entonces Rabbi Chaim, de un padre tan grande, él salió grande, ¿no es cierto? No, pero ya sabemos que la Torá no se transmite por herencia. Rabbi Chaim, él se quemó las pestañas. No, no se quemó las pestañas y no con fuego, sino estudiando Torá. El Hasonish también. A ver, nos cuenta acá, claro, ¿qué vamos a decir? El Stapler era el papá. Seguro que hizo tefila por él, para que sea un Talmid Jajam. El Hasonish era el tío. Entonces también seguro que hizo tefila por él. Seguro que es cierto que hicieron tefila por él. Pero él, él, ¿qué dice sobre este tema? Una vez le dijo a sus parientes, a uno de sus parientes, Rabbi Shimon Weisberg, ¿tú quieres, tú quieres ser una persona grande? Así le dijo. Le dijo, a ver, ¿alguien quiere ser una persona grande? Acá está el consejo, acá está la patente. Mire, no cobramos nada, va a ser gratis y todos van a saber cómo ser una persona grande. ¿Alguien quiere que levante la mano? Nadie. Bueno, Baruch Hashem. Solamente Sara. Bueno, está bien. Nadie más. Nadie más quiere ser grande. No, no hablamos de grande de edad. Hablamos de grande de grandeza espiritual. Yo creo que todos. Pueden levantar todos la mano si quieren. Pero vi dos manos levantadas nada más. Qué pena que solamente dos manos levantadas. Bueno, ¿alguien quiere ser? Ahora empiezan a aparecer. Baruch Hashem. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué dijo Rav Chaim Kanievski a su pariente. Vamos a ver qué le dijo. ¿Tú quieres ser una persona grande? Yo te voy a revelar el secreto. Tienes que saber que sin tefilá no existe adquirir ninguna adquisición de ningún tipo. Toda la categoría que quieras adquirir, para toda categoría hace falta rezar, hace falta tefilá. Inclusive por cosas pequeñas estamos obligados a pedir. Así dice Rabbi Chaim Kanievski. Y él, y él pidió que le traigan una Gemara en el Tratado de Nidá. Por supuesto que él lo podía haber dicho de memoria, porque él sabía, la Guimara la sabía al derecho y al revés. Son solamente 3.300 páginas, ¿no? Hoja. Creo que hubo una interrupción en la línea, no sé qué pasó. Bueno, ¿qué estábamos diciendo hoy? ¿Qué estábamos diciendo? Que él podía haber pedido, podía haber dicho de memoria. ¿Por qué? Porque él sabía, la Guimara la sabía al derecho y al revés. 3.300 hojas. Y cada hoja de Guimara, alguno puede ver lo que es una hoja de Guimara impresionante. Y él, todo de memoria, él sabía, pero bueno, él pidió que abran, por eso él pidió que le abran la Guimara del Tratado de Nidá en la hoja 70 y la leyó. Mayase Adam Beyachkem. ¿Qué hace la persona para ser sabia? Dice la Gemara, Yarbe Yeshiva, que aumenta en estar sentado. Yeshiva, una yeshiva donde, ¿por qué se llama yeshiva? Donde estudian los chicos. Porque están sentados estudiando. Yeshiva es sentarse.
Que aumenten sentarse, pero no sentarse mirando el techo, sino sentarse estudiando. Hace falta continuidad, hace falta constancia, pero muchos hicieron eso y no lo consiguieron. Así dice la Gemara. Por eso sigue diciendo la Gemara. Yebakshu Rahamim, pedir piedad al dueño de la sabiduría. Como está escrito, que Hashem iten Jochma, porque Hashem da sabiduría y entendimiento e inteligencia. ¿Qué significa todo esto? Que solamente con sentarse a estudiar no alcanza. También la persona más constante del mundo, la más que estudia y estudia y estudia, que tiene mucha capacidad, necesita saber que sin tefilá no se puede adquirir absolutamente nada. Hay una condición para poder adquirir la Torah. Que Hashem iten Jochma, que Hashem dé la sabiduría. Por eso, ¿qué hay que hacer? Pedir la sabiduría, pedir la ayuda del cielo. Amén.